2026 es el año de uno, de iniciar, caballo de fuego. El elemento que vamos a ver protagónico es el fuego. ¿De qué habla el fuego? La capacidad que nosotros tenemos de expandir, de creatividad, la capacidad de hacer, el espíritu, la fuerza. Es un año que va a premiar a cada uno de nosotros por nuestra propia valentía, por el vigor que tenemos. El caballo o un año de caballo de fuego también se caracteriza por superar los obstáculos. No en vano los jinetes son encargados también de atravesar las barreras que la vida nos pone. ¿Cuál es esa área de la vida que te ha costado mucho? ¿Cuál es eso que estás encerrando o que terminaste en un 2025 que es un año 9? ¿Y de qué manera te vas a abrir para superar el obstáculo? Cada uno de nosotros estamos en un reto familiar, amoroso, quizás las finanzas, el tema con los hijos. ¿Cuántas personas no pudieron concebir en el 2025? El año 1 es una invitación para que tengamos esa fe. Es un año de mucha fuerza, es un año de muchas oportunidades, donde la vida nos pide iniciar con Aries, iniciar con identidad, iniciar con chispa, con vigor. Es un año de atreverse, es un año atrevido, es un año que nos va a pedir autoexigencia, regulación, control, dinamismo, capacidad y sobre todo pasión. Si hay algo que le sobra al signo de Aries es la pasión. Si en el 2026, año de fuego, año 1, de grandes inicios, nosotros no aprendemos a confiar en nosotros mismos, es como estar un barco a la deriva. Y cada vez que nosotros sentimos o conectamos con esa energía de pérdida, genera frustración. Por eso, en esas áreas de nuestra vida nos va a beneficiar mucho Júpiter. El 2026 es un año donde Júpiter ingresa a Leo y empieza a abrir las brasas de los leones. Grandes personas, grandes personalidades de signo Leo, ascendentes en Aries y signo Sagitario son los que van a estar marcando la pauta de crecimiento. A Leo le corresponde crecer y brillar mucho en el 2026. ¿Cuál es la situación de vida que en este momento te conflictúa más? ¿Cuál es esa situación que en este momento sientes como fracaso? Ahí, justamente en ese punto donde no has podido brillar, el 2026 nos dice que es un año excelente para poder iniciar, comenzar cosas que nosotros habíamos dejado pendientes. Es un año de iniciar. 2026, año del caballo, año de fuego. Saturno, Neptuno marcan la pauta en el signo de Aries. No es momento de dormir. El reloj despertó, ahora es momento de wake up. La vida nos dice despertemos de la ensoñación y que los sueños neptunianos en Piscis ya terminaron. Ahora es momento de verlos materializar en nuestra existencia y no que se queden únicamente como sueños. 2026 nos espera para cada uno de los signos. ¿Cuáles son las perspectivas? Las vamos a ver aquí. ¿Cuáles son los mejores mensajes que van a estar impactando a nivel personal, profesional, a nivel vocacional para cada uno de los signos? Aquí lo vamos a trabajar. Un 2026 nos espera. Bienvenido, caballo de fuego. Sagitarios. Vamos a ver las energías para Sagitario, teniendo en cuenta que esto aplica para personas de signo Sagitario o personas que sean ascendente en Sagitario o aquellos que tengan la luna en Sagitario. Sagitario, un 2026 que es el año de ustedes. Es el año de ustedes. Si bien es cierto, aquí está la imagen, ahí se la muestro, ahí está la imagen para ustedes. El Centauro. El año del caballo. El centauro es un caballo. En la mitología griega nosotros trabajamos a Sagitario mitad caballo, mitad bestia y mitad humano. La parte terrenal, la parte terrestre y la capacidad de evolucionar y llevar la biología a otros estándares con su flecha y con su arco, típico de la casa 9 y el extranjero y el conocimiento superior. Sagitario 2026 es un año de ustedes, es un año del caballo, es un año de fuego, es un año donde ustedes la pueden romper, sacar del estadio, como decimos por ahí. Júpiter, que es su planeta regente, va a estar haciendo el mejor trígono que puede hacer. El mejor trígono, y esto pasa cada 12 años. La entrada de Júpiter a Leo le va a beneficiar a Sagitario en un aspecto trígono, uno de los aspectos en la astrología más fluidos para un signo del zodiaco. En un año 1, pasión, dinamismo, elegancia, aprender a galopar, Sagitario. Es un año que le exige tendencias.
Es un año que le está pidiendo renovación. Fíjense cómo Urano, al entrar a Géminis en la casa 7, le está diciendo a Sagitario, eso eres, solo eso, no hay más. Y estás vivo solo para eso. Y haciendo lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. No, Sagitario, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el fuego? ¿Qué pasa con la pasión? Ahí es un año demasiado exigente para Sagitario, pero también es un año demasiado premiado. Centauros del zodiaco, llegó el año de ustedes, llegó el año del caballo de fuego. Ustedes son un signo de caballo y ustedes son un signo de fuego, donde la vida les está pidiendo atreverse mucho. Van a tener el gran trígono de Saturno en Aries durante el 2026, auspiciando la casa 5. ¿Cuál es tu talento? ¿Cuál es tu don? ¿Qué pasa con ese talento de Sagitario? Que este 2026, tanta energía de fuego, le está pidiendo a los centauros del zodiaco, a ver, suban los obstáculos, trepen las montañas. ¿Cuáles son aquellas experiencias que todavía los tienen ahí frenados? Son el caballo desbocado, dejen salir esa chispa, dejen salir ese fuego, dejen salir esa magia. Es momento de brillar en cosas nuevas, es momento de iniciar. Ustedes están a la cabeza. Este concepto de que el 2026 es un año uno, que este concepto de que es el año del caballo de fuego, pues eso es típico con la energía de Sagitario. Mejor auspiciados no podían estar con Júpiter entrando a la casa 9. Júpiter llega después de 12 años a su casa. ¿Qué más puedo hacer en la vida? ¿Hasta dónde puedo migrar? Con temas sólidos, con temas fijos. La caja de herramientas, la casa 2, inician con una Venus Star Point en la casa 2 con el tema económico. Con Mercurio inician ustedes el 2026 con estrategias. Mejor acomodado Sagitario no podía tener los planetas. Sagitario, el 2026 espera muchísimo de ustedes también, sobre todo en grande, como le gusta a Sagitario, que se muestren esas brasas de lo que ustedes van a hacer este año. Aprovechen, súbasen a ese carro, súbasen a ese gran viaje porque tienen muchas áreas muy positivas en cuanto a viajes, en cuanto al trabajo, en cuanto al amor, la economía, los cambios y las transformaciones. Es como si este momentico que ustedes querían de que los tránsitos se ubicaran y confabularan para ustedes, pues Sagitario es su año. Es el año de poder hacer grandes logros y que llegue diciembre del 2026 y ustedes levanten la bandera con un Júpiter en Leo en su casa 9, haciendo venia de todos los logros que pudieron hacer. No hay excusas, no hay excusas para Sagitario. Creo que es el signo que va a tener muchas oportunidades. Sobre todo el 6 de enero está Venus Star Point que va a estar iluminando una nueva forma de la economía después de 4 años. La última vez que tuviste esto, Sagitario, fue hace 4 años. Entonces vuelve a pasar el tren. Un 2026 que le pide mucho fuego, mucho empuje, mucho dinamismo, mucho arriesgar y conseguir. Y sobre todo poder aterrizar en las distintas áreas de la vida. Entonces, demasiado efusivo el horóscopo para 2026 Sagitario, nuevas relaciones que además van a estar en trígono con Plutón. Claramente, Saturno se pone un poco tenso, esa es la función de Saturno, pero va a estar muy bien acomodado con su planeta regente Júpiter. En mejor zona no pueden tener a Júpiter, que es su regente. Creo que es el signo que tiene mucho para dar. Se une la astrología china y la astrología tradicional, uniendo las dos y uniendo este caballo de fuego 2026 año 1 en relación a la entrada de Saturno y Neptuno en Aries y el tránsito que vamos a tener de Júpiter en Leo para su casa 9. Eso les da la capacidad de brillar. Entonces, Sagitario, tomen estas palabras como propio y cada vez que se presente un desafío en el 2026, recuerden que es el año de ustedes, es el caballo de superar los obstáculos. Y si esto está siendo un problema en mi vida es porque tengo la solución. Si no, no se me estaría presentando. Si esto se me está presentando como un problema, quiere decir que yo lo puedo solucionar. Es el caballo de aprender a saltar o darle la vuelta al supuesto problema para avanzar. Creo que es un signo que le va a dar para mucho, mucha actividad también. Y venía muy calmado y venía quizás con algunos temas, pero la capacidad más resiliente la van a tener también con las personas que los acompañan. Si usted es el caballo, ¿quién está montado encima de usted? ¿Quién está haciendo peso? ¿Es compañía
o se está convirtiendo en lastre. Quizás es lo que dice Urano entrando a la casa 7. El otro tiene algo que ver, el otro es el que lleva las riendas de mi vida, porque a veces ese es el error de Sagitario. Como son un caballo, como que solamente se quedan en que son caballos y no aprenden a desarrollar el arco de su propia flecha. Les cuesta a veces trabajo la puntería. Entonces como que es mejor que otro lleve las riendas de mi propia vida. Y así se llevan también a los caballos. Ahí, y es más, hasta se le coloca aquí, se le coloca en los ojos para que no vea. Y entonces ahí va, ahí va. ¿Realmente estoy haciendo honor a lo que quiero? Eso es lo que está pidiendo Urano en la casa 7. ¿Soy un caballo dueño de mis propias riendas o hay otro que está montado encima mío? Y si está montado encima mío, ¿qué? ¿Me está acompañando o se está convirtiendo en un peso adicional? Un año de mucha reflexión y mirar sobre todo el otro, qué está haciendo en mi vida. Creo que es el desafío o uno quizás de los puntos más desafiantes para Sagitario en este 2026. Pero muy buena energía. Me gusta esto que está pasando con Sagitario porque casi siempre las personas de signo Sagitario tienen un buen corazón. Casi siempre las personas de signo Sagitario están siempre para el otro y muy pocas veces alguien está para ellos. También cabe la pena resaltar esto, ¿no?